Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia del pastor Andrés Cassalins, quien nos relatará cómo Dios restauró su vida y la de su familia por completo. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Jesús Restaurador de la Vida. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a tener la segunda parte de la historia del pastor Andrés Cassalins, un siervo de Dios que luchó junto a Dios por su familia. Así que, por supuesto, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer esta segunda parte de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Andrés, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación aquí en Identidad, estar conversando de esta historia tan tremenda de cómo Dios es victorioso en nuestra vida y cómo Dios puede ser victorioso en nuestra familia. ¿Cómo está, Pastor Andrés? Un placer. Hola Ángela, muchas gracias. Muy bien acá en Colombia, contentos de poder saludarles. Igual nosotros de poder escuchar allí la historia, el testimonio y para nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa Identidad, les invitamos que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Pastor Andrés Cassalins parte 1 para que se enteren un poquito de lo que hablamos en esta primera parte sumamente interesante. Pero vamos a entrar un poquito en contexto para quienes de pronto están allí en la sintonía. Cuéntenos, Pastor Andrés, en qué parte de Colombia se encuentra, su familia, cómo se llama. Queremos conocerles y bueno, el liderazgo, el trabajo que tiene ahora como responsabilidad. Pastor Andrés. Claro que sí. Bueno, estoy casado con 2 hijos, gracias a Dios, mi esposa Juliet, mi hijo Dylan, mi hija menor Luciana. Vivimos en Pereira, que hace parte del Triángulo del Café, que es una zona muy turística y muy hermosa. Bienvenidos todos a Colombia y especialmente a esta zona cuando gusten venir. Y actualmente, para la gloria del Señor y solo por Él, estamos a cargo del Departamento de Jóvenes que lidera los clubes y del Departamento de Salud que va adelante con los proyectos, digamos, de obra social y otros aspectos del campo llamado la Asociación Central de Colombia, que es de los Adventistas del Séptimo Día aquí en el Eje Cafetero. Excelente. Pastor, quedamos en un punto de la historia. El pesebre de oro de Colombia, atormentado por el enemigo de Dios, porque usted estaba predicando en su contra, por supuesto, en su territorio, entre comillas, brujería. Y hablamos cómo salió de allí, en qué momento clamó a Dios y le dice, Señor, porque ya llevaba un año, ya muchísimo tiempo. Pastor Andrés, continúe con la Claro historia. que sí. Claro que sí. Bueno, y quiero retomar resaltando la idea que ya mencioné, y es que lo más fuerte del enemigo no se compara con el poquito de poder de Dios. Así que en lo que les quiero compartir a continuación, recuerde eso, Dios es infinitamente mucho más poderoso que Satanás. Pero como nosotros somos débiles, pues nos llenamos de miedo y yo estaba aterrorizado en ese entonces. Aterrorizado porque al empezar a predicar en contra del ocultismo, la hechicería y la brujería y otros aspectos que vi que eran una necesidad, pues el enemigo empezó básicamente a torturarme y después de un año ya mis fuerzas, tanto espirituales como físicas, estaban muy agotadas, tanto que yo empecé a huir, a refugiarme en casas donde sabía que habían personas consagradas de oración para intentar, no sé, escapar, digámoslo de esa manera. Y pues como pastor no me sentía muy bien diciendo, me sentí un poco cobarde, ¿no? No me sentía como David enfrentando a Goliat, me sentía más bien como los hijos de Israel huyendo de Goliat y decía, Señor, no puede ser, ¿yo con qué cara voy a ir a predicar
si yo ando huyendo de esta circunstancia que obviamente me sobrepasa. Y decidí un día, pues, llenarme de valor digamos, ir al lugar, a mi casa, que donde sucedía mayormente esto, en las noches. Y aún fuera de mi casa, donde estuviera, también sucedía, pero especialmente en estas casas de estas personas que ya mencioné, son personas de oración y que escuchan muchos signos, no sucedía esto. Era como si hubiera una barrera protectora en esas casas, era una barrera espiritual, sí existe. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo le preguntaba, Señor, pero si yo te temo y tú me has defendido antes, pero ¿por qué me expones a esto? No entendía por qué el Señor me exponía a estas cosas. Luego lo entendí muy bien. La razón, bueno, en fin, fue que llegué a mi casa y una noche, pues, pasó algo bastante fuerte, muy, muy fuerte. Y es que en esos días, de hecho, un dato curioso, me habían regalado un gatito negro con blanco. Una señora de la iglesia me dijo, pastor, mira, mi gata tuvo varios, toma este. Y yo le dije, claro, ven, yo me lo llevo. Y estaba yo allí. Y me acosté, oré, y me acosté con miedo y oré. Y dije, Señor, bueno, protégeme esta noche. Resulta que de repente me sentí un poco extraño, ¿no? Y abrí mis ojos. Me sentía muy extraño, así que abrí mis ojos y no sentí la cama. Con las manos intenté tocar la cama, no la sentí y me empecé a sentir muy rígido, pero no de todo el cuerpo, sino como una parte específica en las piernas y en los hombros. Y cuando caí en cuenta y logré como diferenciar si estaba dormido o despierto y concluí estoy despierto, me fijé que estaba literalmente flotando a mitad del cuarto entre el techo y el piso. Y me sobrecogió el terror más impresionante que usted no se puede imaginar. Sentía mi vida como que se me escapaba de la piel, yo no sé, de hecho te lo estoy contando y se me empieza a bajar la presión, como que siento que el corazón me late bajito porque es una sensación horrorosa. Y yo mandaba las manos, intentaba agarrar la pared, pero estaba lo suficientemente lejos de la pared para no alcanzarla ni de ninguna cosa en la que me pudiera agarrar, así que cuando empecé a sentirme ahogado y sentía que como que el corazón se me iba a detener, le dije al Señor, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, rescátame de esto, ayúdame. Y el miedo no me dejaba hablar, solo podía en los pensamientos, yo gritaba en los pensamientos pidiendo ayuda, Señor, ayúdame. Y lo que fue, pues simplemente me dejó y caí en mi cama, me levanté, prendí la luz, esperando que fuera un sueño. Y debajo de la cama estaba ese gatito, se había hecho chichi y popó. Y el gatito estaba allí temblando, con los pelitos parados. Y yo lo tomé, lo consentí, oré y me acosté. Y al día siguiente otra vez la prueba, vas a ir a dormir a tu casa. ¿Con eso qué te pasó? Y yo dije, yo no puedo seguir corriendo. Me bajó, ¿no? Lo que fue no pudo hacerme más daño, así que voy otra vez, pero esa vez llegué con tanto terror que me arrodillé a orar. Y oraba, y no sé cuánto tiempo oré, la verdad, pero oraba mucho y hablaba mucho, y en estos momentos no me acuerdo ni qué era lo tanto que hablaba con Dios, pero hablaba mucho con Dios. Y constantemente le decía, Señor, tengo miedo, ayúdame. Y bueno, me decidí a acostar, después el sueño me ganó y me acosté. Y cuando me acosté pasó algo muy bonito, muy especial, y es que de repente, antes de que yo me quedara dormido, yo solo lo puedo describir de esta manera, una presencia masiva llegó a la habitación. Y recuerdo ahora que te estoy contando esto, que antes de dormirme yo le dije, Señor, si tú pudieras acompañarme esta noche, yo me sentiría seguro. Y eso fue lo último que dije. Y claro, aparece algo en el cuarto que es como si llenara toda la habitación. Era grandísimo, yo estaba de espaldas mirando hacia la pared y mi espalda daba hacia el resto de la habitación, así que mi rostro estaba contra la pared, pero lo sentí. Y a diferencia de lo que había sucedido la noche anterior, esto que sentí era como cuando tú te sientas a recibir el sol que primero sale en la mañana. Era un calorcito sabroso, puedo decirlo así, que empieza como a calentar todo tu cuerpo.
Y yo estaba asombrado y aterrado, pero no de la mala manera. Y yo decía, ¿qué es eso? Y resulta ser que eso se sentó en la cama y cuando se sentó la cama se hundió y era grandísimo y se acostó y la cama se hundió más. Yo recuerdo que sentí que la cama se hundió y yo ya en ese momento tenía mis manos aquí cerca al pecho y temblaba de la emoción, no sabía qué era, pero no era algo malo. Y yo quería girarme, pero había algo, era una sensación como de respeto, era una sensación como cuando tú te encuentras con alguien que infunde un respeto profundo y no era capaz. Había algo en mí que me impedía por respeto girarme. No sé ponerlo en otras palabras. Y, y me abrazó. Y cuando me abrazó, literalmente yo sentí que me empezó a sanar, no el cuerpo. Yo, de hecho, esa noche sentí que me sanaron heridas que no conocía que tenía. Heridas emocionales, heridas psicológicas, heridas espirituales. Yo quería girarme, pero yo mido 1,80 m y yo calculo que era al menos 2 veces más grande que yo. Era una mano enorme. No te estoy diciendo que es una sensación, era una mano enorme que me ocupaba casi todo el pecho. Y, y de repente empecé a quedarme dormido, pero una sensación tan deliciosa. Yo quería girarme, pero vuelvo y te repito, no, algo me lo impedía y quedé dormido. Ha sido la mejor noche de mi vida. Fue como dormir en los brazos de mi madre, lo cual es curioso porque en ese tiempo la sentía tan lejos de mí, a mi madre terrenal, ¿no? Y resulta ser que faltando ya, así como cuando sale el sol y la luz entra por debajo de la puerta, me quitó la mano de encima y yo me desperté porque era como si estuviera envuelto en una cobija extraña, no sé cómo explicarlo, la verdad, no sé ponerlo en otras palabras. Y se paró y la cama otra vez se levantó y se fue. Sentí cuando la presencia se fue y yo dije, ¿qué fue esto? ¿Fue el ángel que ha estado conmigo toda mi vida? ¿O fue Cristo? ¿O fue el Espíritu Santo? No lo sé. Quisiera saberlo. No lo sé. En el cielo vamos a tener la respuesta, Pastor Andrés. Así es. Sentir la presencia de Dios en nuestra vida es inigualable. Él espera que le hablemos a Él, que clamemos, papito, porque Él es nuestro papá, que nos cuida, que le aceptamos. Nosotros como hijos adoptados, porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque no todos quieren aceptarle. Y esa es la libertad que Él nos da. Y en esta libertad, Pastor Andrés, sentir la presencia de papá es inigualable. Así es. Es Y fíjate que maravilloso. Sí, Pastor Andrés, continúe. algo muy significativo para mí fue que algo que no les he contado y de hecho es la primera vez que lo voy a decir. Hasta ese momento, con lo que había pasado con mi familia, yo sabes que tenía dudas reales sobre Dios y sobre la fe adventista. Realmente, si a mí me hubieran colocado una de esas máquinas para saber si uno está mintiendo y le hubieran dicho, ¿cree usted que la iglesia adventista es la iglesia verdadera? Yo no hubiera podido responder sin dudar. ¿Cree usted que Dios existe? No hubiera podido responder sin dudar, porque te repito, nací en un ambiente cristiano adventista y ver a mi familia luego abandonar esos principios y quedar yo solo allí fue un golpe muy fuerte, pero esa noche no me quedó la menor duda de lo real que es Dios. Y me sorprendió porque yo dije, wow, Dios no es un tema de ideas, Dios es real, tan real no de sentirlo, tan real de que te toca de verdad. Y yo entendí por qué Dios me estaba exponiendo a esas cosas tan horribles. Era para que yo pudiera sentir su presencia. Y cuando reflexionaba en la mañana, porque yo me levanté eufórico, feliz, yo no sabía, pero obviamente no tenía a quien decirle esto, ni decirlo en un sermón, ni nada, era una experiencia muy personal. Y sabes, esa mañana abrí la Biblia y encontré este versículo de Job, en el último capítulo que dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por eso me arrepiento y me humillo en polvo y silicio. Y yo entendí, había creído en Dios, o sea,
era pastor de la iglesia, creyendo en Dios solo por lo que había escuchado de Dios y predicaba por lo que había escuchado de Dios, pero esa mañana yo había vivido una experiencia con Jesús real y ahora podía empezar a caminar como alguien que está seguro porque lo vivió, que Dios es real. Eso fue para mí, no. Yo creo que mi encuentro con Jesús fue esa noche y fue el mejor de todos. Amén. Sinceramente, valió la pena. Inolvidable. Sí, valió la pena ese año. Bueno, es que Dios manda las peores y difíciles batallas a sus mejores guerreros y eres un muy buen guerrero. En Jesús, por supuesto, Él nos da las fuerzas y todo lo demás. El último tema que vamos a conversar con este pastor Andrés, con su familia. ¿Qué sucedió? Pues mira, a partir de eso que pasó allí, yo dije, bueno, Señor, si tú eres así de real, entonces, ¿qué cambia en mí de lo que tú puedes hacer por mi familia? Porque yo solo pensaba en, se me van a perder, se me van a perder, va a llegar Cristo y no van a estar salvos. Ahora empecé a pensar es, el Señor puede llegar hasta allá también. Si Él me abrazó toda una noche. Así que, lleno de fe, le mandé un regalo a mi hermano. Le mandé un par de zapatos el día de su cumpleaños con una nota que decía, los zapatos son para ti, pero lo que va dentro es un regalo para mí. Y es que dentro de los zapatos le había puesto un librito de 40 días de oración. Y le dije, haz estos 40 días por mí. Y no sabía, porque él y yo estábamos peleados, no sabía si realmente él iba a aceptar eso, pero sabes, 3 meses después de que le mandara esa caja, mi hermano me llamó y me dijo, te quiero visitar. Y yo le dije, hermano, ¿por qué? Me dijo, me quiero bautizar otra vez y quiero que tú me bautices. Para mí eso fue, yo le dije, ¿qué? Sí, ya te quiero visitar y quiero que me bautices. Y me contó las experiencias más impresionantes que le pasó, de cómo una noche le dijo a Dios, déjame en paz, ya no me persigas, yo quiero y echarme al mundo. Y literalmente Dios le habló al oído y le dijo, yo a ti no te dejo ni te abandono. Y ese día se quebró y al día siguiente me llamó. Estuvo haciendo las 40 madrugadas. ¿Sabes? Después de eso, un año después, mi madre vino de visita con el hombre con el que vivía. Estuvo 15 días en la casa. Al final de esos 15 días y después de hablar mucho, yo le dije al hombre que aprecio mucho, se llama Absalón, lo aprecio bastante. Le dije, Absalón, vete para Bogotá, prepara los papeles para que te cases con mi madre. Ambos se bautizan este sábado, ella se queda aquí hasta que tú tengas los papeles. Cuando ya tengas la cita para ir a casarte, ella se va para allá. Y los dos accedieron y tuve el privilegio de bautizar a mi madre y al hermano Absalón. Y los bauticé y bueno, ambas veces lloré mucho de la alegría. Y faltaba lo más difícil, mi padre. Ay, es tan difícil hablar con alguien que fue pastor, ¿sabes? Se sabe todos los versículos. ¿Por dónde empiezo? Es complicado ¿Qué le porque siempre digo? se te sale. Es que es hablar con el que daba el discurso. Y Dios ya lo había porreado mucho a él para que entendiera que debía volver a él, pero duro, duro, duro. Bueno, 2 añitos después, o tal vez menos, también me visitó y me dijo, mijo, puedes bautizarme este sábado. ¿Sabe? Para mí esa parte fue una cosa que yo no puedo explicar ni siquiera poniéndolo en palabras porque mi padre me bautizó a mí cuando yo tenía 8 años. Wow. Y él, recuerdo esa vez que me bautizó, yo estaba pequeño y él me bautizó a mí y había otro pastor haciendo las conferencias, era el que iba a bautizar y yo dije, no, yo quiero que bautice mi papá. Así que papá se vino de donde estaba y para bautizarme a mí. Cuando yo estaba en las aguas del bautismo, allí delante de esa iglesia y veo a mi papá y soy yo el que estoy allí sosteniéndolo para entregarlo en las aguas del bautismo, yo dije, Dios mío, tus planes, qué locos son tus planes, qué locura de planes tienes tú. Es decir, ¿cuándo iba a pensar el pastor que su hijo iba a ser pastor y luego lo iba a bautizar? Y ese día, cuando bauticé a mi padre, que fue el último,
sentí como si se me quitara el peso de angustia de mi mente. El hecho de que ellos están en sus luchas, pero están en los caminos de Dios, para mí fue una bendición. Yo digo, Señor, qué regalo, o sea, de todas las cosas que tú me hubieses podido dar, el poder yo mismo volver a entregar a mi familia en las aguas del bautismo para restituir el pacto roto, el pacto bautismal que se había quebrado. Eso realmente fue, no, es lo mejor. Solo puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en cuanto a espiritualmente hablando. Y sabe, todo empezó con un abrazo de Jesús. Todo empezó con eso. El abrazo de Cristo me dio la fuerza para dar los pasos con convicción, porque hasta ese momento yo solo me quejaba, pero nunca había hecho nada por alcanzarlos, a pesar de que sufría de cómo estaban viviendo. Y empezar a orar por ellos fue apenas el primer paso. Dios trajo el resto. Realmente, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Actualmente mi hermano está activo en ministerios de la iglesia. Mi madre dirige un grupo que está plantando una nueva iglesia en un territorio de Barbosa, Santander, y mi padre está en Estados Unidos ahorita haciendo vida, pero también involucrándose con la iglesia. Y bueno, para mí es la demostración de que Cristo cumple sus promesas. Nunca No había lo dudo. llorado tanto, pastora. O sea, yo por lo general lloro, soy muy llorona, sensible, pero fue demasiado emocionante ver esa restauración que hizo Cristo Jesús en tu vida, en la de tu mamita, en la de tu hermano, en la de tu papito, porque el enemigo quiere destruirnos y que suframos y que odiemos y culpemos a Dios. Pero el Señor desea que tengamos vida y en abundancia, que vivamos un pedacito de cielo con Jesús en esta tierra, porque nosotros fuimos creados para vivir en la presencia de Dios y vivir eternamente. Y desea que más personas sigan conociendo del Salvador, que sigan conociendo más de este Jesús restaurador de vidas, el que nos entrega esa paz que el mundo no da. Y yo quiero agradecerle, Pastor Andrés, por su tiempo, por la disposición, por habernos entregado este pedazo de testimonio que nos lo llevamos aquí en el corazón, incluso con el equipo y con las personas que están viendo, escuchando tu historia. Y quiero invitarle para que nos deje un mensaje final, aunque ya el testimonio por sí ya es muchísimo, pero déjenos un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando la historia, donde Dios está allí llamando, tocando la puerta, donde la lucha es gigante, pero solos no podemos, dice Jesús, sin mí nada podéis hacer, nada podemos hacer separados de Jesús. Todo debemos hacerlo en pos de Él. Así que, Pastor Andrés, un mensaje final para cerrar el capítulo. Adelante. Sabes, Dios me pone en el corazón ahora dirigirme, no sé por qué, a las personas que quieren servirle a Dios, que quieren seguir a Dios, están buscando de Dios, pero están sufriendo. Y quisiera decirles que hay una razón de por qué buscar a Dios y servirle a Dios trae un proceso de sufrimiento. Unos meses después de que pasara todo esto que les conté, alguien que conoció esta historia de primera mano una tarde me preguntó, ¿y por qué Dios lo hizo pasar por eso? Y 2 días luego leí en un libro llamado Patriarcas y Profetas un párrafo que te quiero compartir a manera de reflexión, invitación y mensaje. Dice textualmente, todo aquel que quiera presentar un verdadero servicio a Dios o a los hombres recibirá una educación preparatoria en la escuela del dolor. Te aseguro que todo ese dolor, sufrimiento y luchas que estás enfrentando son la forma en que Dios te está educando para que vivas los encuentros más espectaculares y las bendiciones más poderosas que jamás te has imaginado, pero que el Señor traerá a tu vida para que estés firme cuando Él venga por segunda vez.
Quédate con eso. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, por la inspiración y por la motivación. No importa la dolencia, el problema, la dificultad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiemos, Jesús ha vencido. Ve siempre en pos del Salvador. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.